Me acuerdo como si fuera hoy, 8 cuotas. Las 3 primeras las pagó Néstor, 2005, 2006 y 2007. Las otras, la última la pagamos 5, la última en el 2012. Anoten, genios de la economía, se la agarpamos nosotros, la de ustedes. Nosotros los cucas. Este acto, este día patrio que el kirchnerismo desde el 2003 se apropió. Te roban el 25 de mayo, ya no es el día del Cabildo. No deberíamos sorprendernos, esta es una conducta histórica del peronismo. No es un día para apropiárselo políticamente ni para buscar parcialidad política. Si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Con un montón de actores que quieren vetar al próximo gobierno. O sea que hay en el gobierno actual una idea de boicotear a quien venga si no son ellos. Absolutamente. Los tipos se están preparando, a ver que se interprete para que no me saquen la chicanía, para pasar a la clandestinidad. No, los tipos van a ser terriblemente destituyentes. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. ¿Qué provoca esto? Yo le decía la reina de la casta, digamos, están en otra dimensión, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que dejar atrás. Tenemos que hasta, te diría, hasta dejar de verla y hablar de Cristina. Bueno, sería muy sano ya eso. como que, sería muy sano. ¿Por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día domingo, final de un fin de muy largo. Para algunos otros un fin de semana común y corriente, como quienes les hablamos delante y detrás de cámara. Pero claro, Pablo, seguimos recogiendo las repercusiones de lo que fue el jueves 25 de mayo, ese acto justamente en la plaza frente a Casa de Gobierno. Quiero arrancar por el final, ¿no? Con la ex periodista Carolina Lozada, actual senadora de la Nación, posible candidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe de Juntos por el Cambio, quien ante un discurso que no le gusta o ante ideas con las que no está de acuerdo, dice, bueno, mejor dejemos de escucharlas, cuando se dedicó a trabajar muchos años en un noticiero donde se escuchan todas las voces en teoría y donde además se debatían ideas en un programa como era Intratables. Pero quiero recordar, porque nunca está de más hacerlo, que esa mujer señalaba a un compañero de ella como periodista militante. Un hombre que hoy sigue trabajando de periodista, que es periodista deportivo, que es Diego Brancatelli, que trabaja también en C5N, y ella es, bueno, senadora de Juntos por el Cambio. ¿Me parece mal eso? No, para nada. Yo creo en la política como una herramienta transformadora y valoro mucho al que se hace cargo y pone la cara. Pero cuando algunos apuntan con el dedo, ¿no? Como, este periodista militante, ensobrado, como sabemos y leemos mucho en redes sociales, atención con esto. Hay algunos que pegan el salto a la política, lo celebro, pero nunca hablar en el nombre del periodismo y en un punto la lejanía ante cualquier idea política. Es muy significativo, y ya lo vamos a charlar con la mesa de los domingos de Desiguales, que frente a un hecho político realmente contundente, más allá de la pertenencia partidaria, la primera reacción sea negarlo, digamos, ¿no? Un hecho político de esas características, primero negarlo y por otra parte que cada vez que... es muy interesante el juego que proponía el informe de Desiguales, porque frente a una idea, frente a una
buena reflexión, que se puede rebatir con otras ideas y contrastar con otros hechos, si efectivamente sí los hay, aparece la idea de que nos robaron el Día Patrio, te roban la Plaza de Mayo. Bueno, eso me parece que también deja algo para cortar. En definitiva, después del acto del jueves, la sensación es que dentro del Frente de Todos es un acto ordenador también de alguna manera. No porque esté todo resuelto, ni mucho menos, pero las preguntas, las incógnitas o los caminos a recorrer están un poco más claros y tienen que ver con algunos nombres propios, como el de Sergio Massa, como el de Guado de Pedro que minutos después, por lo menos a través de redes sociales y con mucha repercusión, se lanza efectivamente o lanza su precandidatura. El viaje a Mercedes compartido con el ministro de Economía Sergio Massa, que a su vez va a emprender un viaje realmente muy extenso a China en busca de soluciones respecto al tema económico, pero además es interesante analizar esa comitiva y cuántas cosas se analizan. Porque en este caso, con un viaje de 20 y pico de horas, depende de quién se sube a ese avión, y bueno, acá se van a charlar determinado tipo de cosas. ¿Va? Por Hay ejemplo, tiempo para charlar, bueno, claro, hasta llegar a China. O te llevas la revistita de los crucigramas, ¿no? Te jugás una generala o... o charlas y rosqueas un poquito. Y bueno, por ejemplo, las reglas de juego hacia dentro del propio Frente de Todos respecto de las internas, ¿no? Claro. Cosas que se conocen bastante y que se tienen que definir antes del sello de las alianzas. Cuáles son los pisos, cómo se reparten las candidaturas o las posiciones en las listas que van en distintas pasos. Bueno, todo eso evidentemente está por resolverse, pero de alguna manera se ordenó la agenda de cosas a resolver. Sí, y lo charlábamos un poco hoy en producción, ¿no? Pareciera que el acto del jueves demostró que el Frente de Todos está en la cancha. Yo no sé si va a ganar, perder, si llega a los penales, si pierde por goleada, si gana con un 1-0 en el último minuto, pero que está en la cancha, está en la cancha. Y me parece que... no sé si en algún momento no estuvo. Yo creo que en la agenda periodística y política en las últimas semanas había ido de la cancha. Y lo digo esto no porque no iba a competir, no porque no iba a tener un representante, sino porque hasta propios decían, bueno, acá no hay nada para hacer, ya está. Incluso lo decían públicamente los referentes del PRO. Estamos peleándonos entre Bullrich y Larreta para ver quién va a ser presidente, no quién va a ser candidato. Claro. Bueno, la realidad es que en las últimas semanas, desde que habló la vicepresidenta C5N y luego, primero la carta, después la entrevista y luego el acto, bueno, copa la agenda, ¿no? En un punto se ponen en un lugar de, pará, acá se están discutiendo. ¿Qué se está discutiendo? Lo vamos a charlar después. Sí. Digo, ¿con qué estrategia o de qué modo lo podemos charlar? Pero que se está discutiendo, se está discutiendo. Y viene además hoy Pablo de Desiguales, Irina Hauser, colega nuestra, especializada en temas judiciales, porque el pedido del fiscal Marijuán de sobreseer a la vicepresidenta en la causa conocida como la ruta del dinero K, trajo consecuencias no solo en lo que tiene que ver con el periodismo, algún titular, sino también dentro de la justicia, ¿no? ¿Qué significa que se pida ahora este sobreseimiento? Bueno, lo charlamos con Irina en un rato nada más. Y agrego una cosita más, porque Irina escribió, investigó, todo el tiempo lo hace, conoce las entrañas de la bestia. ¿Cómo reacciona el Poder Judicial o ese sector del Poder Judicial frente a un escenario electoral? ¿Qué cosas lee? ¿Cómo dispone? ¿Cómo hace cronoterapia? Diría Mario en sus notas. Bueno, hablamos recién con Artemio, y esto ya nos vamos a la mesa, para prestarle atención a lo que pasó en España. Un triunfo importante de la derecha española en desmedro del Partido Socialista, y se ve casi de reojo, ¿no? Se pispea qué es lo que está pasando allí respecto de las derechas y cuáles son las agendas también de los gobiernos progresistas, por decirlo de alguna manera, y qué lectura se puede hacer aquí. Voy a pedir, vamos a la mesa, ¿no? Dale. Vamos, pero voy a pedir, mientras tanto, no para ahora, sino para más adelante, si tenemos el tuit de Patricia Bullrich, porque tuiteó sobre las elecciones en España, y la frase final del tuit es más de Milei que de Bullrich, te diría, pero lo charlamos en un rato cuando lo tengamos para compartirlo. ¿Cómo están los tres? Bien. ¿Bien? ¿Qué dice Gaby? ¿Coinciden o dijimos pavadas durante un par de minutos? Muy buena introducción. Ambas, en ese orden. No estamos en capacidad Primero la de una y superar segundo la otra. No, para eso somos un equipo. A ver, claro que sí. Un poco para sacarnos rápido de encima esto, pero que a mí me resulta interesante, y me resulta interesante en el momento que se lo escuché decir a un exfutbolista campeón del 86. En un programa de debate deportivo apareció esta idea. Yo dije, acá cuela en algunos lugares Caruso en un momento se relajó y miró fútbol. Sí. La idea de se roban una fecha patria con un acto de estas características. La idea, bueno, se han robado, francamente, si se roban 2 PBI, si tienen dinero repartido en el suelo de la Patagonia, ¿no? Bolsos y cosas. Bueno, que se roben una fecha patria, qué sé yo. En la Argentina hay muchas, por otra parte, hay que reconocer eso, es un calendario muy frondoso. También se dice que Argentina es récord mundial de feriado, todo eso son mentiras.
Yo miraba inclusive en el propio compacto, muy bien trabajado, claro, por la producción, uno dice, Luis Juez es cómico a pesar suyo. En otra época era cómico a propósito. Sí. Digamos, ahora no tanto. Le quedó. Le quedó algo. Los tics Candidato a gobernador, recordemos, sí, ¿no? candidato a gobernador lo fue ya alguna vez y perdió por poco. Luis Juez dice, voy a ser cuidadoso porque no quiero que me chicaneen. Entonces dice, van a pasar a la clandestinidad. Entonces, decir van a pasar a la clandestinidad y la propia expresión, inclusive, son cuestiones de lenguaje, pero hay palabras, como por ejemplo apropiación, que en la cultura argentina se deben usar con cautela, porque apropiación tiene un sentido técnico, un sentido político, un sentido humano. Entonces, se apropian de una fecha patria. Como en la Argentina, la apropiación remite a otra cosa que mucha de esta buena gente niega, que es el terrorismo de Estado. Se debería actuar con cuidado. A mi ver, yo lo primero que digo es, bueno, uno podría, lo primero que podría ser, uno podría decir, bueno, Juntos por el Cambio organizó, no pudo en la Plaza de Mayo, organizó en la Plaza del Congreso un acto por el 25 de mayo y fueron 70.000 personas. ¿O no lo hizo? Así es. ¿No? Es decir, ¿no? La coalición cívica podía organizar Exaltación de la Cruz, en su momento, una misa. Ahí la fecha patria se apropió del acto. Es buena, ¿eh? Claro. Es buena esa. Claro. Bueno. Pero bueno. Elegimos el 25 y cayó justo un feriado. Un poco lo que decía Luli, ya habían ganado las elecciones en los medios y en las encuestas y aparece la señora para decirle no. Todavía esto queda por definirse, hace un acto que yo, no sé vos Mario, Gaby, no creo que haya otro político argentino capaz de convocar ese nivel de participación. Bueno, y hacia adentro creo que también es ordenador porque de alguna manera muestra que si bien es cierto que hay una construcción plural, hay un liderazgo bastante excluyente que es el de Cristina Kirchner. La oposición reaccionó sin ningún dato político porque no pueden asumir que eso esté pasando. Claro. Yo creo que hay una situación de... ¿cómo te diría? Extrañamiento frente a lo que ellos creían no existía más. Porque uno finalmente termina creyéndose lo que repite y repite y repite. Y aparece Cristina, arma esto y dice, pero ¿esto cómo es posible? Que ellos se sustraen, una parte que se sustrae todo el tiempo, que es cuando hablan de elecciones, cuando hablan de feudalismo, cuando hablan de cláusulas constitucionales de reelección, cuando hablan de esto es la gente. O sea, ellos sustraen a la gente, ¿no? Así que no digo apropiar. Digo, no, ellos sustraen a la gente. Entonces, ahí lo que pasó, para mí, digo, hubo un discurso, hubo determinados planteos. Hay, a veces, inclusive, la propia lógica de la mirada del periodista, del operador político, y que se va, somos presos del palco, somos presos, por cierto, la oradora. Y ahí, digo, yo estaba con el móvil de la radio en un lugar paradito, viendo gente pasar, gente no encuadrada en general por el lugar físico de la Avenida de Mayo en que estamos. Y yo digo, no solo cuántas fuerzas llevan o cuántas figuras políticas, porque obviamente la que concita es Cristina Fernández de Kirchner, la que convoca. ¿Cuántos oradores escucha la gente una hora serenamente? Sí, tal cual. ¿No? Sin moverse, en condiciones, digamos, objetivamente enojosas, digamos, o difíciles. Cosas que, porque Cristina no solo la van, es decir, a aplaudir, o no solo la van a avivar o a pedirle que en fin, que sea candidata a la letanía, como dice ella, también la van a escuchar. Y le responden, claro, en vivo. Y le responden, claro, pero le escuchan. O sea, pero no es un discurso de alto contenido político, no es un discurso... Sí, ni siquiera un discurso súper propositivo que decís 1, 2, 3, 4, o este es el candidato, o hay que ir a paso, o no paso. Las dos cosas que se esperaban, si señalaba un candidato o si señalaba que tenía que haber paso o ir con candidato único, ninguna de esas dos cosas las dijo. Entonces tenía otro sentido y yo creo que además de lo que decían tanto Mario como Artemio, no solamente que te llena una plaza o no esperaban que estuviera tan viva esa movilización, sino además que fue un escenario, no te digo plural, pero estaba Sergio Massa, estaba Aguado, estaba Axel, que son los tres que parece que se están moviendo como preferidos como candidato, pero también había algunos dirigentes cercanos a Alberto Fernández. Era como
una pequeña demostración de que podía llegar a reconstruirse el espíritu. Sí, un espíritu de unidad sin dudas. Por lo menos de que no sea tan chiquito, que no sea menos el presidente, que no me sea parece, Cristina y Rossi. sola, ¿viste? Yo digo, sacaría como grandes figuras que no estaban. Al presidente, Rossi. Y gobernadores. Bueno, el gobernador, pero tampoco estaban abajo en la plaza. Y Rossi Bueno, sí estaba abajo tenían en el sus actos en cada provincia, o sea, era bastante justificado. Yo creo que hay una señal. Quintela de La Rioja estaba, A ver, ¿no? ¿qué señal, Mario? Hoy dijiste algo en la nota. Yo creo que los gobernadores, es decir, cuando se dice, bueno, acá se va a armar esto, o en ese avión se va a hablar, las listas de 24 provincias, ¿se van a hablar en ese avión donde no hay ningún gobernador? Probablemente no. Claro. Hay 8 distritos, digo, por ejemplo, se eligen la mitad de los diputados, la inmensa mayoría son en distritos grandes, qué sé yo. Se eligen, en 8 provincias se reeligen senadores. Yo creo que ningún gobernador de ninguna fuerza, hablo de las que puedan tener acuerdos como por ejemplo el Frente Renovador de la Concordia de Misiones o los gobernadores peronistas, que sé yo, de las provincias que eligen, ninguno se quiere quedar fuera de esa conversación. Inclusive, si vos mirás, uno piensa, en las provincias, algunas provincias eligen 2 diputados, 3 diputados, ahí no hay tanto para discutir y porotear porque es difícil. Pero ahí hay algo también, más, a veces estamos mirando, es lógico, por arriba la cuestión, y también la política y las propias listas se arman en muchos estratos. Y hay algunos estratos, yo tengo la impresión que, es decir, yo para estar ahí en un lugar donde me pongan al costado, dicho con respeto, cuando se arma esa imagen, donde están todos, si algunos están más en el centro y otros no, los que están al costadito también pasa algo. Pero no me dio la impresión de que era un escenario federal, que es lo que creo que estás planteando un poco vos, ¿no? La idea de la representación de todos los gobernadores, sino que era solamente para mostrar a lo mejor una unidad, una unidad básica, una unidad simple de ir juntos hacia la candidatura presidencial. Ahí yo te planteo un problema a priori, y cuando vas a hablar, uno habla, yo y conozco. Cuando vos hablás con dirigentes de provincia, altos, medios y bajos, ¿viste? Generales locales, coroneles y tenientes, lo que te dicen, hay un exceso de provincia de Buenos Aires y de AMBA en la política argentina. En este gobierno responsabiliza más a Alberto Fernández. Cuando se volean listas, fórmulas y se dicen 2 candidatos de provincia de Buenos Aires, yo creo que casi se empieza a buscar un error. Casi. Bueno, por ejemplo, ¿querés que es un punto de vista. Lo que decís, Mario, nos da pie perfecto para hablar de 2 bonaerenses. Claro. De Sergio Massa y de Guado de Pedro. Claro, que muchas provincias un originario de San porteños Martín, a los uno de. bonaerenses. Claro, un originario de San Martín, partido de San Martín, y el otro de la provincia de Mercedes, aunque no sé dónde nació Guado exactamente, por ahí nació en la ciudad de Buenos Aires, pero criado en Mercedes. ¿Vemos lo que pasó con Massa y con Guado en estos últimos días? La imagen política del día, porque estuvieron Sergio Massa y Eduardo Guado de Pedro juntos allí en la inauguración de un tren turístico en Mercedes. Es una Argentina que nuestra generación, con Sergio, con Axel, con todos los compañeros y las compañeras, vamos a repensar una Argentina nueva, vamos a repensar ideas nuevas para un mundo nuevo. Sabemos lo que significa Mercedes para Guado, por eso le venía diciendo, Guado, es tu casa, es tu pueblo, habla vos, que es lo importante. No hubo caso y por eso lo reté un poquito, pero fue con mucho cariño. Queremos un saludito, porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario. Va a ser un viaje y va a seguir poniendo el cuerpo. Agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo. No tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, sino por cuál es la Argentina que construimos. De esa manera trabajamos, soñando en la unidad de nuestro pueblo, en la unidad de nuestro espacio, en el futuro de la Argentina como proyecto de desarrollo y en el diseño de un equipo que ocupe el lugar que ocupe, sepa que la Argentina tiene que ser un país federal, desarrollado, que genere trabajo e inclusión.
Muy bien, Guado de Pedro y Sergio Tomás Massa. ¿Qué pasa ahí? Ayúdanos a analizar ese vínculo en esto que acabamos de ver después del acto de Cristina. Lo habíamos hablado el domingo pasado, incluso lo intercambiamos con Mario, que hay una referencia generacional insoslayable. Creo que lo que primero hay que analizar... yo no, lo planteo, sí, lo que opino yo o no opine, tiene bastante poca importancia, pero Cristina lo planteó como una, yo diría casi una necesidad de que el país observe esa situación. Me parece que hay un punto en común. O sea, la primera referencia para vos es generacional. Yo creo que sí, y luego, bueno, están transitando una etapa en conjunto que de terminar bien les da potencialidad a ambos, y si termina mal, ambos están en una situación crítica. Por lo tanto, me parece que ese es un segundo tema. Y con respecto al tema del federalismo o no, la verdad que no hubo un proceso que contemple más al federalismo que el que inició Néstor Carlos Kirchner en 2003. Del interior profundo, es más, de los confines de la patria vino ese hombre que puso una bisagra en el proceso político argentino de una manera que yo creo que ya nadie, la mayoría de los sectores que integran el Frente de Todos no discute. Y es un proyecto que se inició de manera notable en una provincia, yo te diría casi olvidada por el centralismo porteño. Bueno, de hecho, Néstor lo había planteado más de una vez. A ver, Artemio, incluyo a lo federal en esto. La escena hoy es los nombres propios que aparecen en la escena, sumemos a Axel Kicillof, además de Guado de Pedro y Sergio Massa. Faltan algunas elecciones en las provincias, que son datos, me imagino, interesantes para tomar una decisión. Exacto. Cuando llegue el momento, se ve la escena y ahí se decide. Pero lo que dijo Mario es absolutamente cierto. Falta la opinión de eso lo van a considerar. Está bien, por ahí no era en esa plaza ese día. No me cabe ninguna duda de que no se va a reducir el Pero diálogo. quiero decir, la escena hoy es, corran, influense lo más posible. Sí. Y cuando llegue el momento vemos quiénes y qué lugares. Yo no creo que esté tan resuelto todo, pero da la impresión de que... ¿Pero sale de lo que se ve? ¿Sale de lo que se ordenó después del acto? En lo que uno imagina relativamente, primero, creo que hay algunas figuras de raigambre nacional que piensan, bueno, ¿y la mía dónde está? Sí. Hecho con respeto, ¿no? Esa pregunta básica de la política. Bueno, ¿dónde estoy? Yo imaginaría, digo... No hay ninguna mujer en ninguna de las listas posibles. No hay ningún gobernador como candidato a vice. Pregunto yo, no estoy... Scioli sí, Scioli mencionó a mujeres. Scioli mencionó a Tolosa Paz y a Natalia de la Sota. Por eso, correcto. Digo, no importa. Digo, la pregunta, es decir, lo que yo digo es, me da la sensación de que en este momento se discute con esto porque algunas figuras que tienen su peso y su raigambre han empezado a manifestarse. Hay 4 o 5 candidatos. Hay 4 o 5 candidatos que se manifiestan como candidatos a presidente. Lo que ocurre también ocurre en un momento de política. Uno se formó, Artemio lo sabe también, que tiene menos años que yo, pero tiene algunos. No mucho. Ya. Todo después cuenta. De cierta edad ya es todo lo mismo. todo cuenta. Yo te llevo al jardín de infantes. Bueno. Todo cuenta, pero... lo peculiar y lo difícil de cerrar estas cosas es que estas cosas se definen en un ambiente muy chico, ¿no? Entre figuras, o sea, no hay una parte colectiva de la política. No estoy juzgando nada, ¿no? O sea, no sé si está bien o está mal, está. A mí me caía simpática, digamos. Una parte de la política me decía, bueno, por ahí la cámpora tiene que hacer un plenario de 3.000 militantes y discutir cuáles son. Esto no va a ocurrir. Dicho, y no lo digo en contra de la cámpora, porque uno puede decir, el Frente Renovador tiene que juntar a toda su militancia y discutir entre todos, y Sergio, no es así. No. O sea, no quiero decir pero hay una cuestión que es, la política se define así, entre personalidad de filo palaciega, porque se han hecho trizas los partidos políticos, digamos, y los grupos. Entonces, es muy extraño todo. Entonces uno puede... ¿Qué es lo que observa uno? Porque uno ha observado un momento de crisis en la historia de Argentina. La impresión es que hay despliegues que son lógicos. Es decir, la posición de Guado no es casual. Ninguna de las figuras que está es un improvisado en la política, ni una figura que empezó hace poco, ni siquiera es una figura que no pensaba en tener un desarrollo en este periodo. Porque Axel buscaba la reelección,
Guado buscaba no sé si buscaba ser candidato a presidente, seguramente no al principio, pero sí buscaba un lugar de mayor presencia, de crecimiento y demás. Y Massa es una figura que ya fue candidato a presidente y que tiene una edad, sí, tiene ambiciones y tiene una edad y un tiempo que le permite serlo. La edad necesaria. No sé, por ahí, pero bueno, necesaria pero no suficiente. Nos quiere llevar al barro del domingo pasado, Artemio. Necesaria pero no. Necesaria pero no un señalamiento. Necesaria pero no suficiente y del Recién compañero Santo Tomás de Aquino. No, busqué las edades, Mario. Mira, Guado tiene 46 años. Sí. Y Massa y Axel tienen 51. Claro. Son muy cercanos. Néstor asumió los 52, Cristina planteó renovación generacional, está bien. Pero espera, puede haber novedades, pero Artemio, medio como tiene cola, bigote, hace miau, parece que viene por ahí. No quiero volver al domingo pasado, pero lo generacional político no es solo la edad. No puede decir que Massa y Guado pertenecen a la misma generación. Massa tiene un recorrido, tiene una historia. Pero pertenecen a la misma generación. Pero no en términos... Pero no podés escindir la cuestión generacional de manera bueno, por supuesto, no. Es cierto que no es solamente eso, por supuesto. No es solamente que tengan... Pero cuenta. Digamos, bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno renueva la dirigencia, en el proceso de renovación también está la cuestión generacional. O sea, no es el único motivo, factor, pero es uno de los factores. Es una necesidad de la política, por supuesto. Exactamente, su a continuidad. considerar. No estoy excluyendo a nadie. Yo lo que creo que hay, porque también... Primero, todo lo que plantea Cristina debería estar sujeto a algún tamiz de parecer, de opinión y demás, y no transformarse en una especie de dogma laico, digo yo, ¿no? O sea, es un parecer. Claro. Entonces, pero que se transforma. Y por otro lado, hay una serie de cuestiones que a mí me parece que están, primero, diferenciar una serie de cuestiones tácticas. Hay un tiempo relativamente breve. Para mí las dos coaliciones vienen de atrás en ese aspecto, un tiempo relativamente breve para armar el rompecabezas o el mosaico de todas las listas que tiene que dejar conformes a todos después de una serie de elecciones que todavía no se realizaron. Hay un par de cositas complicadas, vos tenés que arreglar lo que fuera. Chaco, ¿no? Yo miraba cuáles son las provincias. Bueno, Jujuy ya se votó, por ejemplo. Buenos Aires no se votó, las que tienen senadores. San Juan se va a haber votado, pero en San Luis se va a haber votado, pero en algunas provincias vas a tener que resolver algunas cuestiones sin que se haya hecho la serie. En San Juan por ahí no se habrá votado antes que cierren la El 14 hay todavía una serie de elecciones. Y además pero estoy hablando de las elecciones a senadora. Las elecciones que hay... las dos cosas. Por eso hay que ensamblar las dos cosas. Y entonces, a mí lo que me parece ahí que vos, de nuevo, cuando vos decís, hablan en un avión, bueno, y se habla, tiene que haber una mesa. ¿Cuál es la mesa? Esa famosa mesa a la que se habla, que va a haber el PJ, no el PJ. Alguna forma de conversación hay, y a mí me parece que en ese sentido hay dos cosas que yo no estoy viendo por ahora y que pueden ocurrir, que son funcionales, que en general aparece. Una, que haya alguien que opere entre todos los sectores, ¿no? Es decir, y yo creo que a esta democracia, a este periodo democrático argentino le faltan operadores políticos hábiles, un poquito mañosos, pícaros en el regateo, que representen un poco. Dos, yo no sé si Cristina Fernández de Kirchner va a estar en esa, como sí sabía estar Néstor Kirchner. Y Cristina en su momento un poco, pero bueno, Néstor Kirchner en el poroteo de las listas. Es decir, bueno, ¿quién es el segundo diputado, el cuarto diputado por la provincia de Buenos Aires? Otra pregunta que te haces cuando haces estrategias, ¿cuántos diputados van a entrar a la provincia de Buenos Aires? Claro. Porque el Frente de Todos en esta elección arriesga muchos diputados. Arriesga menos senadores en proporción. Porque los senadores vienen de 6 años, diputados de 4. Sí. Entonces, y por la provincia arriesga, pero el Frente de Todos arriesga una proporción bastante más alta, una proporción más alta de diputadas que Juntos, en una Cámara que está muy apretada. Y entonces ahí tenés que ver muy bien combinar para que te apoyen todos, para que todos estén conformes, para que las provincias que se votaron no te desamparen y digan, yo ya voté, yo tengo la gobernación, la intendencia la perdí. No, y suma un elemento que lo está planteando hoy el kirchnerismo de manera muy concreta, que los que ingresan y las que ingresen después te levanten la mano o no, claro, de acuerdo a los ideales por lo que fueron elegidos. Por eso los planteos se le hacen tanto a Scioli como a
como Agustín Rossi, el que quiere ir por otro lado, que armen las listas Pero ahí solo, ¿no? cobra más valor lo que decía recién Mario, que es el tema de que vos no podés armar las listas sin negociarla con los gobernadores, porque algunas provincias ya eligieron gobernadores, pero van a querer que sus diputados nacionales los representen a ellos. Ahí tenés una carta para negociar y en algún momento había como ligas de gobernadores, sobre todo las del norte, la del norte grande, que intentaron influir o intentarán influir, que en este momento están un poco retirados. Bueno, el 11 de junio, domingo, se vota gobernador en Tucumán, en San Luis y hay paso en Mendoza. El 14 de junio se cierra la estrategia y las alianzas. Recordemos que quien encabeza ese punto de acuerdo es Hildo Infran, un gobernador que también tiene, y lo vamos a charlar con Irina, en la Corte un pedido para que no pueda ser reelecto. Pero además, luego de ese 11, entre ese 11 de junio y entre ese 14 de junio, se juntan en el CFI los gobernadores. Y sabemos que ahí ocurren cosas, digo, se charla entre gobernadores peronistas. De la interna Por eso digo, lógica de cada si van a pedir un elección. lugar, quizás se No, reúnan pero y lo yo creo elijan que en ahí. cada provincia los gobernadores van a tener mucha incidencia en la conformación. No me cabe ninguna duda de eso. Provincia de Buenos Aires creo que Cristina va a estar más atenta. Es evidente que eso va a pasar. Probablemente Capital también. Pero los gobernadores en cada provincia van a tener un nivel de participación. Bueno, señalaba Mario. Es imposible además que no lo tengan. ¿De qué manera sería eso? ¿Cómo se haría? Por eso, pero eso hay que saber hacerlo bien, porque también están las apetencias de sectores y demás. Y hay que manejar equilibrios buenos que en otras elecciones no se manejaron. A mi gusto, haciendo un paneo en 2015 no se manejaron así. 2019 por ahí caminaron. El momento del 2019 fue un poco más feliz en ese sentido. Pero bueno, es cuestión también, tiene que ver también mucho cuántos votos sacás y cuántos entran. Porque si vos hacés más o menos, porque aparte, lo que también se mira en esto, hay que mirar, es decir, yo insisto, la provincia de Buenos Aires cambian 35 diputados. Frente, digo, con un con un 40% podría sacar, porque el DON te da un poquito más, 17, 18. Entre todos sacará eso o un poco menos. Cambia contra una elección anterior que fue mejor. A vos te dicen, sos el diputado número 20. ¿Te gusta o no te gusta? Vos si sos solito tu alma, vos podés decir, bueno, Caruso va solo, que voy a decir, no puedo ser muy guapo. Pero si vos sos del sindicato de Carusos Unidos, ponele, ¿no? De la agrupación... Se me había ocurrido. Claro, la agrupación carucista de hinchas canallas, digamos... Lo que dice, no, nuestro tiene que estar más arriba. Entonces, ¿a vos qué te dicen? Te dicen... Qué época de rosca No, te dicen, tremenda. si ganamos, este se va a ir a la provincia de Buenos Aires, el 16, Claro. Antes, el 18 se va a ir. Antes que nada, digo que esos mosaicos son fascinantes. Que todo esto, claro, y son relevantes y son importantes. Quizá quien nos observa dice, bueno, tanta rosca, ¿no? Como si estuviera alejado de la gente. Es eso. Pero es importante. Sí, por supuesto. Pero es importante. Y en todas las alianzas políticas, Exacto. Radicalismo, Juntos por el PRO, Coalición Pero son Cívica. importantes, no es menor. Una Elisa Carrió también es símbolo de atracción. Es una dimensión muy importante de la política. No es la única, gracias a Dios. No, pero está estigmatizada, digamos. ¿no? Sí, bueno. Está subestimada. Está subestimada. Y aparte eso, hay que, para llegar a una elección, cuando de afuera te dicen, los gobernadores desdoblan las elecciones para abrirse, para desvincularse. Eso es cierto en parte no, porque algunos están obligados a hacerlo, pero a la vez tienen un interés en lo nacional. Lo que pasa que todo eso es una técnica de intercambio. Y lo que es chocante, si te querés poner filosófico, que no es mi caso, es que en un sistema donde se exalta el capitalismo, los intercambios y los regateos, cuando los haces en política te dicen que es una vergüenza. Muy bueno, muy bueno. No es el libre mercado, no es la libre política. Pero es más que un mercado también, porque ahí se juegan valores, se juegan... Inclusive, por ejemplo, la gente puede visitar Artemia, ver dos personas que disfrutan el mismo cargo y decir, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 55, no, yo tengo 49. Claro. A ver, para cerrar este bloque me queda una pregunta. Insisto, ya viene Irina Hauser, vamos a hablar de la gran demanda que es la reforma del Poder Judicial. Y después vamos a hablar de los otros candidatos del Frente de Todos también en otro informe, que son Daniel Scioli, Agustín Rossi, que mañana estarán Desiguales, y Juan Grabois. Que mañana lanza su candidatura. Que mañana lanza candidatura, me refiero a Agustín Rossi, claro. Hoy le leí a Liotti una idea interesante en La Nación. Mirá vos. Él dice, Artemio. Es una nota muy interesante, ¿eh? Artemio. Vemos que hay que leer, hay que bichar argumentos. Sí, ¿no? sí. Bueno, dice, hay un tema de, todavía no se definió la estrategia dentro del oficialismo porque no se sabe si va a ser una estrategia orientada a lo posible o a lo deseable.
Me pareció interesante. No es la misma estrategia si vos decís, bueno, es una elección que va a estar muy, muy peleada, muy reñida. Trato de, por ejemplo, abroquelarme en la provincia de Buenos Aires para pasar a clandestinidad, en la palabra de Luis Juez, y desdoblo, o en realidad vamos por una estrategia que vaya por todo. Bueno, yo creo que las palabras que dio Cristina en el acto son bastante orientativas. O sea, es una campaña que va en perspectiva a ganar. Por supuesto. Una campaña a ganar. El involucramiento de ella va a ser pleno y además dio 2 o 3 indicaciones muy severas con respecto al rumbo que va a adquirir. No solo la campaña, sino el próximo gobierno. El principal es desconocer los términos de este acuerdo con el Fondo Monetario y reformularlo. Porque por este camino no va. Eso ya es una apuesta para lo cual por ir... necesitas hacer más ancho el asunto, ¿no? Sí, sí, hacer más ancho. Necesitas un acuerdo. Que si lo tenés ya conseguiste... Un acuerdo de gente que esté de acuerdo con que esto debe ser reformulado, porque no todo el mundo estuvo... el único que renunció acá claramente y marcó una diferencia fue... No, pero ahí tenés un problema, que Máximo es un Kirchner. programa No todo el mundo fuerte, no estaba de acuerdo en eso. Pero un programa fuerte, muy identitario, te angosta. Depende. Eso de ir hacia el centro es una teoría que se debiera corroborar. Por lo menos las elecciones triunfantes en la región no muestran que el centro político exista. En realidad fueron elecciones muy polarizadas donde la identidad jugó un papel central. A partir de ahí, bueno, hay sectores que definen a último momento su voto, pero lo van definiendo en función de identidades políticas muy consolidadas. No es que hay una identidad política ajena a todo que termina ocupando el centro y se hace cargo del resultado de la elección. Eso me parece, eso surge de la mesa de arena de los consultores. Hace 20 años que las elecciones Mario, no sé, de las elecciones la terminan definiendo siempre un grupo independiente, más o menos apolítico, que no contesta, pero que tiene una agendita de centro-derecha. Y todo el centro acá es más bien centro-derecha. Te transformás en eso. Bueno, no, eso no pasó. El kirchnerismo ha mostrado una y otra, el peronismo inaugural ha mostrado una y otra vez que la identidad es muy importante en política. Vos no podés negociar tu identidad porque finalmente terminás en una situación electoral comprometida. Las elecciones en España, en ese sentido, muestran un poquito eso. Muestra lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, muestra lo que pasó en Grecia con Tsipras, muestra lo que va a pasar en Portugal con Costa. Cuando vos negociás tu identidad y te querés correr al centro, los sectores más dinámicos de tu coalición se repliegan, pierden protagonismo, pero finalmente la derecha te gana las elecciones. En un rato vemos el tuit de Patricia Bullrich y hablamos también un poco de lo que pasó en España, pero veamos lo que dijo la vicepresidenta sobre la justicia. Habló de la Corte Suprema y hay mucho para debatir en torno a eso, Lo vemos. Es necesario en la renovación de ese pacto democrático volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina, verdadero mamarracho indigno. Nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben. Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor, se lo pido a todos los partidos políticos de la República Argentina. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia. Decíamos, Irina Hauser, quien conoce a los cortesanos como pocas personas en este país, no sé si eso es bueno o malo, Irina. No sé si es un gusto o no que eso ocurra. ¿Cómo va, Irina? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Yo te digo la verdad, con esta esta mini corte de 4, si bien al comienzo, cuando fueron designados Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, uno decía, ¿cómo puede ser que estos hombres acepten ser designados por decreto, no? Horacio Rosati, un constitucionalista que formó parte de
bueno, de la constituyente del 94. A Rosenkrantz yo lo tenía menos, pero era muy claro que era el hombre del macrismo, ¿no? Y aún así, como después los votó el Senado y con muchos votos, ¿no? Y parte del peronismo, lo que yo no me imaginé es que iban a llegar a ser las barbaridades que están haciendo en los últimos años, ¿no? Cosas realmente aberrantes. Soy honesta porque hace muchos años que Mario es testigo, que sigo los temas de la Corte, y no solo lo digo porque hayan frenado las elecciones en las provincias y porque ahora estén en 2 provincias y porque ahora tengan que resolver también y sigan amagando con Formosa. Con Formosa, ¿no? Lo digo por otras tantas sentencias que implicaron cosas que definen el juego judicial. ¿Cómo el cuál? hecho de que Horacio Rosati hoy sea el presidente del Consejo de la Magistratura no es un dato menor. El Consejo de la Magistratura es el organismo donde se decide, se termina eligiendo las ternas de jueces, se decide quién puede ir a juicio político, se deciden las políticas judiciales también. Ese organismo, que es mucho más importante de todo lo que todo el mundo cree, hoy está copado por Horacio Rosati y por buena parte de la oposición. O sea, decir que Rosati es el hombre más poderoso del país, ¿es correcto? Sí, bastante, sí, estás ahí. Yo te diría que por ahí hay algunos exponentes del poder económico, pero Horacio Rosati es una persona muy poderosa hoy. Y además logró esto con una sentencia que él mismo firmó. Entonces, hoy Horacio Rosati está sentado en el lugar donde él se autoeligió, no solo como presidente de la Corte, sino como presidente del Consejo de la Magistratura, porque hasta el momento anterior a que la Corte declarara la inconstitucionalidad, la composición que tenía el Consejo hasta el fines del 2021, no tenía integrante de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque hacía 15 años una reforma que había impulsado justo Cristina Fernández de Kirchner había corrido a los cortesanos del Consejo. La representación del juez supremo. Y además había reducido la representación de la corporación judicial. Y en la sentencia que saca la Corte, dice de alguna manera los ofendidos que se sienten por esto, porque lo que dicen es, está sobre representado la política. Ahora, ¿quién es la política? La política nos representa a nosotros, claro, a los simples ciudadanos, ¿no? Y creo que, tantos que se reclaman la participación esa es ciudadana. es toda una confesión, ¿no? Bueno, a mí me impresionó mucho esa sentencia. Por todo lo que hay detrás, creo que tardamos en dimensionarla. Y la realidad es que hoy el Consejo de la Magistratura está paralizado. Y esto tiene un costo muy grande. Porque por ejemplo, la estructura judicial que sigue hoy en los tribunales federales es la que armó Mauricio Macri. Es esa. Tenés a 2 señores que fueron designados a dedos, te digo por nombrar el caso más conocido. En la Cámara Federal, la propia Corte dijo que se tenían que ir en algún momento, porque se tenía que hacer el concurso y traslados para siempre no podía haber. Y sin embargo, ellos siguen ahí sentados, aunque los concursos están terminados. Es una cosa increíble. Bruglia y Bertuzzi son. Bruglia y Bertuzzi. Exactamente. Entonces, traigo esto como ejemplo de cómo es el juego de la Corte. Están en todo. Están en todo, miden los tiempos de todo. La cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, sacaron la cautelar y ahora, hacen tiempo, le dieron el gusto a Rodríguez Larreta, en el medio salieron todos los chats, a nadie le importó nada. Chat, recordemos que Irina figura, ¿eh? Sí. A vos te nombran, Irina, en los chats. Yo figuro por otro tema, ¿no? Sí. El tema de la coparticipación aparece en un chat entre la mano derecha de Horacio Rosati, Silvio Robles, y Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me nombran en relación a la famosa historia del lago escondido, porque con Tuni Coleman publicamos en Página 12 la primera nota sobre ese viaje y se ve que se volvieron locos, porque lo que hacían en ese chat, que ellos dicen que es espionaje o que está manipulado. No se entiende si es espionaje o si es inventado. Bueno, es increíble porque Alessandro dice las dos cosas que son contradictorias. Claro, por eso. No. Si te lo espiaron es porque es real. Si te lo inventaron es porque no... Sí, habla de manipulación, como que se puede cortar y pegar de tal manera que... existió. Pero dice las dos teorías. ¿Viste? Sí. Y además las deja servidas como para que después algún juez amigo, como Sebastián Ramos, y diga, no, lo voy a sobreseer a Alessandro porque estos chats... son espionaje. Pero lo que vos siempre decís es, la conversación en la que ellos te nombran, ¿existió? Sí, existió. No, pero hay varias cosas que existieron. Hay un juez, que es el juez penal económico,
Pablo Yadarola, que dice en el chat, en un momento se ve que estaban mirando la tele a esa hora, porque empiezan a hablar de que estaban viendo al gato en... Ah, mira hace 5 años. Hablan entre ellos. Entonces uno dice, sí, ahí está Irina. Aparte, a mí me mencionan por el nombre, ¿viste? Ahí está Irina. Y después empiezan a subir a esa conversación. Uno dice que soy una hija de Remil. Sí. Y otro, que es Pablo Yadora, dice sí. A mí me escribió 3 veces. Por supuesto que no le contesté ninguna. Y eso es real. Y eso es real. Claro, eso es real. claro. Si quieren alguna prueba, yo se las puedo dar. Ahora, Irina, recién hablabas de Rosati y Luli decía una persona más poderosa. En todo caso, el instrumento más poderoso del que hoy dispone el poder económico, los sectores que efectivamente les conviene este sistema. Dicho esto, ¿qué problema tiene la política estando tan fragmentada para poder generar consensos para modificar esta situación, ¿no? A la mesa también le abro este problema. Ahí hay varias cuestiones. Una, hay un sector que cuando Cristina dice, volviendo apenas al discurso de Cristina, cuando Cristina dice, plantea la consigna o todo lo que debe hacer con el fondo, está planteando una cuestión de política automática, digamos, por decir así, automática nada, pero quiero decir, actual, ¿no? Desde ahora tiene que hacerse y por lo menos del próximo gobierno. Cuando Cristina dice los cambios respecto a la Corte, además está planteando una reforma constitucional que requiere un sistema de mayorías muy exigente y muy difícil. Y cuando Cristina dice, con todo respeto, que va a convocar a los otros partidos no van a querer ir porque les parece fabuloso defender esta Constitución, defender a la Corte y demás. La verdad que es una situación de una encerrona muy grande donde es muy difícil salir y donde es difícil exagerar el poder que tienen los miembros de la Corte. Yo, que fui abogado, digo que fui porque trabajé, ahora no trabajo, pero que fui abogado tanto tiempo, uno lo va viendo y es un poder que se ha desbordado, que ha crecido gigantescamente. No apelo a metáforas feas, digo, inclusive médicas o cosas por el estilo, porque son medio enfermos, pero como algo enfermo que se propaga, digamos. Y entonces en este momento ha llegado a un nivel asombroso en el cual yo diría, porque conozco a los personajes, Irina también los conoce, yo tampoco diría que Rosati, Rosenkrantz tal vez sí es más un soldado de una causa. Rosati es una figura con un poder propio. Yo no creo que Rosati lo llame, o sea, yo creo que si a mí me dicen Rosati es funcional a los intereses de tal, pero yo creo que Rosati ha concitado un poder propio tan grande que tampoco es, la gente cuando consigue un grado de poder determinado, un cargo vitalicio, de más capacidad de daño, no necesariamente es un soldadito de cualquiera. Claro, es suyo, es su soldado. Claro, es en el mismo sentido que uno podría decir, no sé qué decir, Patricia Bullrich no es un soldado de Macri. No. Hablando en el plano de la política, Sí, esto sí, es otra sí, cosa, sí. es otro tipo de Pero poder. tampoco son sueltos. No son sueltos, pero tiene un poder aparte que él debe querer conservar y manejar de una forma. Yo no creo que, en fin, pero más allá de eso, el nivel de poder que tienen y la lógica de por sí debe ser discutido, yo creo, socialmente, en muchos ámbitos en que no se discute y demás. La lógica del juicio político está lejos, a mi ver, desde el punto de vista de quienes cuestionamos esto, que somos más que aquellos que pertenecen, digamos, a la línea política del kirchnerismo o de las fuerzas de izquierda. Hay alguno más. Yo creo que hay un atraso en decir, bueno, se debería discutir más en ámbitos más amplios. ¿Por qué los jueces son vitalicios? Porque lo dice la Constitución. Macanudo, puede discutir. Yo creo que hay lugares, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo. ¿Por qué no se discute que ningún juez de la Corte viene a este programa, ni al del gato, ni al de nadie? ¿Por qué no dan? ¿Cómo puede ser que una persona que toma decisiones tan importantes esté exento del debate público al que están sujetos todos los personajes políticos con tanta impunidad? ¿Qué piensan, Irina? Vos que conocés, insisto, la entraña de la bestia. ¿Qué piensan de la posibilidad de un debate público, de discutir? No le gusta. Y de que se discuta que paguen ganancias, por ejemplo, ¿qué piensan también? ¿Les molesta que eso se hable públicamente? Mira, ahí hay una especie de contrasentido, porque si vos revisás las audiencias públicas donde ellos se presentaron en el Senado, en el momento que los tenías que votar, la mayoría dijo, no tengo problema, no hay que pagar ganancias. Es más, nadie tendría que pagar ganancias. Y después sigue todo igual, ¿viste? Porque ellos voluntariamente podrían dejar de pagar ganancias. Yeah. Y no lo como hacen. un gesto, digamos. Y no lo hacen. Hoy por hoy hay una ley vigente que es del año 2017 que lo que hizo fue establecer que los jueces designados desde 2017 son los que pagan. Funcionarios, ¿no? ¿O solo jueces? Jueces, funcionarios, empleados. Todos. Todos.
pero todavía sigue siendo muy grande la proporción que están exentos. Y además, bueno, el mensaje de la Corte es... Está bien, nosotros estamos de acuerdo con que hay que pagar, pero no lo hacemos, ¿no? Irina, ¿eso alcanza también para cuando cambian de categoría? Por ejemplo, si es un juez de primera instancia y pasa a camarista, ¿le rige esa ley o no? Si ya estaba dentro del sistema judicial, queda exento. Ah, queda exento ya igual. estaba dentro del sistema Solamente si tenés 22 años y acabas de entrar al Poder Judicial, Ahora, no pagás ganancias. Vos que lo conoces bien, ¿vos no notás que han exacerbado su comportamiento de clase desde la aparición del kirchnerismo, esta justicia? Sí, absolutamente. A punto tal de que Rosati recita la teoría ortodoxa clásica para defender el valor del amor. Yo nunca vi un juez. En AmCham, Porque, digamos, hay una discusión, no en la importa quién Cámara de tiene razón, Comercio- pero es discutible. Pero además Él lo hace- asume esa posición, asume una posición de clase y representa intereses directamente. Pero además lo hacen entre empresarios y en la comisión de en la Cámara de Comercio de Podríamos los Estados decir que la Unidos. justicia se comporta como lo que los viejos marxistas decían, una justicia de clase. Yo igual creo que Rosati tiene como una conducta pendular. Porque Sí. si vos mirás, por ejemplo, los precedentes de él en materia laboral, acá tenemos al doctor Weinfeld, laboralista, él en general ha tenido una posición favorable a los derechos de los trabajadores. En un tema donde la Corte realmente esta Corte tuvo una política regresiva, grosera y realmente en forma permanente favorable al empresariado, ¿no? Han hecho de todo, limitar derechos de huelga, todo lo que te puedas imaginar. Pero Rosati, la mayor parte de esas cosas no la firmó. Pero después va y habla en AmCham de Y esto, dice eso. ¿viste? Y da los gestos de satisfacción al empresariado. Ahora, para mí hubo un hito por ahí en el proceso de esta construcción que vos decís, que fue el discurso de Rosenkrantz en Chile, no sé si se acuerdan. Bueno, memorable. pero memorable, pero muy significativo. Derechos y Porque es necesidades. ¿A ese te referís? ¿Qué hizo Exacto. Rosenkrantz ahí? Primero que fue a hablar de populismo. Ya que un juez de la Corte vaya a hablar de populismo a otro país es muy significativo. Porque además va a hablar en contra, ¿no? Obviamente. Lo escuchabas 2 segundos y ya te dabas cuenta lo que iba a decir. Pero tenía esta sofisticación de mezclar todo con la teoría jurídica, ¿no? La cuestión del populismo. Entonces él tomaba la frase de Evita, Donde hay una necesidad, nace un derecho. Exactamente, y la daba vuelta. Y él decía que no. No, claro. Que no, que detrás de ese, o sea, que no es cierto que detrás de cada necesidad nace un derecho, porque además no hay recursos para todos. Este era el argumento. Claro. Me había olvidado. Donde hay un eso. derecho hay un costo. Era un poco Donde hay la, derecho ¿no? hay un costo, claro. Entonces, en el razonamiento de él, ¿cuál es? El costo no lo vamos a pagar lo que más tenemos, ¿no? Claro. Es un poco, bueno, a mí me pareció increíble porque es un retrato de cómo piensa una buena parte del Poder Judicial y que lo diga un juez de la Corte, que además fue presidente de la Corte, es muy simbólico, es muy simbólico. Yo creo que te habla, de esta Un alineamiento casi ¿no? automático con el discurso de la oposición y con los sectores del establishment. Sí, o sea, repiten de una manera, yo te diría, bastante inconsistente por otro lado, porque no lo pueden defender, pero el discurso hegemónico de manera plena, Yo te diría vinculado que a los se medios, a los construye en sectores del poder. Claro, es como medio un se va, circuito. se va Ahora, nutriendo. Sí. Te quiero preguntar por la última novedad, que fue el día jueves, si no me Así equivoco, es. que es miércoles, perdón, porque el día jueves anterior. ya fue feriado. Marijuán pidiendo el sobreseimiento de la vicepresidenta. Marijuán es el mismo que fue con excavadoras a Santa Cruz a buscar debajo de la tierra, en teoría, los bolsos de plata de los Kirchner. Además, en el momento que aparecían los Panama Papers, ¿no? Sí, claro, había containers, es cierto, containers enterrados, el mismo que fue y que salía frente a las cámaras de televisión caminando con las máquinas retroexcavadoras, ahora pide el sobreseimiento de la vicepresidenta. ¿Cómo lo lees esto? Primero es un sincericidio, digamos, ¿no? Eso por un lado. Pero es un caso muy interesante para entender realmente cómo funciona este uso político de la justicia y cómo se van alineando los distintos actores de Comodoro Pi, cada uno según su necesidad, conveniencia de alineamiento, pero en general con un objetivo común. Cristina Fernández de Kirchner y muchos de los exfuncionarios que la acompañaron han sido el blanco predilecto. Fíjate que esta causa, la causa del lavado de dinero de Lázaro Báez, porque era eso la causa, empieza en el año 2013. Pasaron 10 años.
Hace 10 años que los medios de comunicación le están taladrando la cabeza a la gente diciéndoles que la plata de Báez era de Cristina. Porque ese era el mensaje. Claro. ¿no? Sí. Y hace mucho tiempo que en la causa estaba demostrado que la plata era de Báez, no era de Cristina. Y que era por evasión fiscal. No, por lavado. Y se hizo por un lavado. juicio por lavado. Y a Lázaro Báez lo condenaron, Ajá. y a algunos de sus parientes los condenaron, y a algunos de sus cómplices los condenaron. En ese juicio no hubo una sola mención a Cristina ni a ninguna letra K. Ahora, quedó en forma residual en la etapa de instrucción. Nuestro sistema todavía es mixto, hay una etapa de instrucción, hay un juicio oral, y ahí quedó Cristina. ¿Por qué quedó ahí Cristina? Quedó ahí porque hace bastante tiempo ya, porque estamos hablando de una causa de 10 años, la Cámara Federal, cuando mandaba ahí Martín Irursun, autor de la doctrina Irursun, empezó a insistirle al juez Sebastián Casanelo, que es el que instruye esta investigación, tiene que indagar a Cristina Kirchner. Casanelo le contestaba, no tengo ninguna prueba. Tiene que indagar a Cristina Kirchner, no tengo ninguna prueba. Bueno, le insistieron tanto y además lo amenazan con sanciones y demás. Perdón, ¿le inventan una visita a Olivos? Ahora voy a eso. Ah, claro. En el medio de su... Che, Está no tengo tomando nada. carrera, Irina, Ay, Lucila, claro, por eso ya favor. va Estoy te tratando pido. que se entienda. No, porque es muy grave. Claro. Muy grave lo que pasó. Pero lo que vos decís es tal cual. Además de que lo amenazan con sanciones, se le tiene que tomar indagatoria, o si no, bueno, está frito. Bueno, le arman una causa diciendo que él visitaba a Cristina en Olivos. Y además, la verdad que me río porque fue una cosa muy patética. Pero también formó parte de ese discurso instalado que todo el mundo hoy recuerda. No, pero si Cristina lo conocía al juez, porque el juez iba a Olivos. Y sin embargo, las dos personas, los dos testigos que ofrecieron este relato, no sabemos a cambio de qué, fueron condenados finalmente por falso testimonio en un juicio abreviado. Ellos asumieron que era mentira. Que era mentira. Todo esto con servicios de inteligencia en el medio, abogados plantados, todo lo que te puedas imaginar. Leonardo Fariña, que fue el vértice de esta investigación, además porque esta cosa empieza con un relato de Leonardo Fariña y de un financista, El Ascar, ¿no? El Ascar, Federico El Ascar, en un programa de televisión donde dicen la plata que sacó Lázaro Báez es de los Kirchner. Dicen eso, se abre esta causa de esa manera. Como se ve que al programa no le gustaba el ritmo que PPT que llevaba Casanelo, hicieron una pantomima con una persona disfrazada de tortuga en las escalinatas de tribunales y lo trataban a Casanelo de tortuga. Bueno, fíjate vos que hoy Marijuán, ahora en este dictamen, dice, no encontré ninguna prueba. Ni acá, ni en Suiza, ni en las Islas Seychelles, ni en ninguna parte. Ni en los pozos de la Viajó de lo Patagonia. lindo para... Ahora, claro, viajecitos. También laburó con las No, ¿Qué hizo? porque es un sacrificio. Así como nosotros nos sacrificamos laburando los feriados, funcionarios del Poder Judicial se sacrifican yendo a Seychelles, a Suiza. No vas a Ahora, hacer cosas. Pero hay un dato también, que es que ¿cómo saben entregarle a los medios lo que cada medio quiere decir? Le dedica una buena parte de su dictamen, Guillermo Marijuán, a decir, bueno, pero igual la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez está súper probada. Y detalla que hablaron por teléfono tal vez, que hablaron tal otra. Hablaron cuando estaban con la construcción del mausoleo para Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, él dedica muchos párrafos a decir eso. Bueno, de esto no hay dudas. Acá no podemos demostrar que cometió un delito y pide el sobreseimiento. Hace 5 años la indagaron a Cristina. ¿Y qué hay de cierto en el vínculo entre Sergio Massa y Marijuán? Todo. Ah. Sí. O sea, habría que ¿Hay discutir una la relación de última amistad parte. o- Habría que discutir lo que dice Clarín ahora. De ese Sí, vínculo. bueno. Porque Clarín lo que dice, que es interesante, esto lo dice Seba Lacunza en una nota que sacó creo hoy en Diario Ar. Clarín dice, Clarín acusa a Marijuán de ser amigo de Sergio Massa y por eso haber planteado que no avanza la causa contra Cristina, pedir el sobreseimiento. Lo que no dice que era amigo de Massa cuando empezó la causa. Claro, En aquel porque Massa en momento. su Claro, porque momento también perdió si él era apuesta, amigo de Massa claro. y funciona en relación con Massa, antes y ahora, ¿no? El papel de Marijuán, de todas formas, nadie, digo, nosotros no integramos, trabajamos en esto, no integramos el club de admiradores No. del fiscal Marijuán. ponele. Voy cerrando, voy tomando cosas que decía Irina. De todas maneras, fue absolutamente efectivo. El Sí. sostenimiento de la causa, es decir, el objetivo lo logró. Eso es lo que digo. Lo que instalaron es Cristina Chorra. Me lo dicen mis hijas. Pero siguen diciendo Cristina Chorra, lo escriben en la calle.
Bueno, pero te tengo que explicar, le explico toda la causa, ¿no? La hija de Irina ya le sale el expediente por la cabeza directamente Pero a las chicas. ¿cuánto tardaste en explicarnos a nosotros brevemente el devenir de la causa y cuánto tardamos en entender lo que significa las dos palabras Cristina Chorra? Y en sus efectos y cómo lo retraes, Chorra, digamos, ¿no? Lo que queda es Cristina Chorra por esto que yo decía antes. Te taladraron la cabeza durante 10 años diciéndote que la plata era de ella. Ahora, Irina, ¿cómo es el olfato político de este sector del Poder Judicial? No digo todo, de este sector del Poder Judicial, frente a un proceso eleccionario de estas características. Espera, imagina cómo va a ser el país que viene, quién va a gobernar. ¿Detienen causas, aceleran otras? ¿Cómo funciona ese olfato? Manejan los tiempos. Lo que hacen esencialmente es manejar los tiempos. Te vas a dar cuenta por ahí en causas, por ejemplo, las causas contra Mauricio Macri, la causa del Fondo Monetario. ¿Esa causa? ¿Qué pasa con esa causa? La de la ilegalidad. Que primero se hizo y después se firmaron los papeles. Sí, eso y la fuga. O sea, ¿quién se quedó con la plata, no? Sí. Bueno, esa causa, que también está desde que se firmó el acuerdo, se supone que ahora que incluso hay un informe de la GN y todo, que lo tiene la jueza, debería pasar algo. Bueno, siguen una letanía impresionante, no sabemos ni quiénes están. O sea que la teoría de la justicia como corporación hace aguas. En tanto no se enfrente a un poder que cuestiona los intereses de los sectores de poder, funciona como corporación. Donde aparece un proyecto que cuestiona el poder económico y el establishment, dejan de funcionar como corporación y se comportan una parte de la justicia como un dispositivo de clase. Yo creo que mayormente se comportan como un dispositivo de clase, que hay un tema ideológico. Cuando hablamos de esta cuestión del partido judicial, yo creo que el concepto excede a lo político porque hay un problema ideológico. Sí. Hay una concepción de todo, ¿no? Que por eso yo cité lo de Rosenkrantz, me parece que es lo que mejor lo retrata, ¿no? Hay una buena parte del Poder Judicial que es antipopulista. Entonces, sí, se van acomodando, se fijan más o menos quién puede llegar a... Ellos en general, algunos, en Comodoro Pi, no sé... es más de la mitad, digamos, ¿no? Los que esperan una administración de derecha. Porque se sienten identificados. Claro, más cómodos. Pero a ver, acá y protegidos. Quiero hacer esta pregunta para ser honesto intelectualmente. ¿Funciona con un modelo de país o funciona como una manera de conservar poder? Porque yo recuerdo gestiones del peronismo, incluso hasta el momento del kirchnerismo, donde había sector del Poder Judicial que le respondía. Funciona como una manera de conservar poder. Y es lo que decía Mario. O sea, tienen poder hasta siempre, salvo que, no sé, o que se mueran o que de casualidad los destituyan. De hecho, muchos de estos jueces que están en Cámara y más fueron nombrados también por el kirchnerismo en su momento. Algunos sí. Sí, algunos sí. Uno de los visitantes de Mauricio Macri fue nombrado durante el kirchnerismo. Claro. Bueno, Rosati fue funcionario de Néstor. Claro, de Néstor. Rosati fue... La historia de Rosati... fue ministro de Justicia. Rosati fue ministro de Justicia y hay historias que habría que contar mejor. ¿Cómo cuál? No, ¿qué quiere decir? Él fue intendente de Santa Fe antes. Sí. Rosati cuenta, y es fácil credibilidad. Y uno, digo, yo esto lo puedo contar tranquilo porque lo tengo escrito en el momento, digamos, cuando uno no iba en nada y Rosati no pensaba en ser juez de la Corte ni yo que fuera. Rosati era ministro de Justicia de Santa Fe. En el año 2005, Kirchner dispone que muchos de sus funcionarios vayan a disputar cargos electivos, porque él quería, con la reina, que era Cristina, digamos, con la jugada mayor de Cristina en la provincia de Buenos Aires, hacer una elección muy fuerte, después la elección muy mala que había hecho en el 2003, digamos, ganar todo el voto del peronismo. Ahí se va Rafael Bielsa, se va, entre otros, se va. Y a Rosati, a Rosati le ofrecen ir a Santa Fe. Rosati se mide, esto lo puedo contar porque lo escribí, o sea, está dicho. Rosati se hace medir, no mide mal, le pasa como a todos los santafesinos, que mide mejor en algún lugar que en otro. Hay rosarinos, en general son, el norte es un poco más conservador, la zona de Rosario más progre, que eso pasa, no. Entonces él decía que era, lo tengo escrito, y si lo tengo escrito porque alguien me lo dijo, no quiero decir más, pero decía, yo en Santa Fe soy el que mejor mido, pero en Rosario no mido tanto. Él cavila acerca de si iba a ser candidato o no, y en un momento le dice al presidente Néstor Kirchner, en 2005, cuando Kirchner está lanzado, presidente o Néstor, no sé cómo le diría,
yo no voy a ser candidato. Y entonces Néstor Kirchner le dice, te vas del ministerio. Una cosa de la política, el ABC, si es que él no renunció, porque no quiero decir ni siquiera que no haya tenido la cortesía de renunciar, le diga, bueno, presidente, yo no quiero ir por esto y aquello, pero yo me corro porque si no te ayude, no te ayudo. Años después empieza a decir que él estaba discutiendo un negociado en las cárceles. Y todo el mundo le cree. Porque ¿cómo no le vas a... ¿Viste? ¿Cómo no vas a... ¿cómo no vas a creer que había un negociado en las cárceles? B, ¿cómo no vas a creer que el kirchnerismo se la estaba llevando con pala, apropiándose todo eso? C, ¿cómo no vas a creer que Rosati, que es un pro-hombre que llegó a la Corte Suprema por decreto, no va a pasar? Y toda la historia se cuenta de un modo peculiar. Y la figura de Rosati es curiosa en ese sentido, porque su trayectoria revela mucho más este proceso de, ¿cómo decir?, de adscripción de clase. Rosati es un hombre común, digamos, es un abogado, una familia de provincia, tipo que estudió Derecho, que vive en la ciudad donde nació, que no va a decir que es familiero, que es hincha de Boca, que va a la cancha, ha escrito bocha de libros sobre muchas cosas y también ha escrito bocha de libros sobre Boca. Y de pronto, es un tipo que tiene una vida popular de una persona de clase media en provincia, y de repente empieza a tener todos estos desplazamientos que pasan a ser, que son interesantes, porque Rosenkrantz era el rector de la Universidad de San Andrés. Siempre fue high, digamos, Rosenkrantz. No siempre fue high, pero es un hombre adscripto a Clarín, digamos. Era el rector, tenía la escuela para periodismo de Clarín, era en la Universidad de San Andrés. Y era el abogado de Clarín. Claro. El hombre también, un hombre, yo no le tengo la prosapia tanta, porque por razones evidentes lo conozco menos, pero un hombre que había hecho una carrera, pero que se había hecho un abogado importante de grandes empresas, que ya tenía ese diario, por eso estaba en la universidad que estaba y por eso tenía vínculos comerciales y académicos con Clarín. El desplazamiento Rosati es más llamativo en ese sentido. Ahora, si vos pensás que vos vivís una vida donde, por ejemplo, estás en el mundo de la política, que podés ganar, estamos diciendo, podés ganar, podés perder, te pueden sacar de una lista. Llegás a un ministerio, por los médicos que te tuvieran, y un día te ponen en una disyuntiva y tenés que correrte, y de pronto empezás a ganar una fortuna, tenés auto propio, la capacidad de decidir cosas asombrosas, empezás a codearte con gente distinta, vivís en un microclima, es bastante posible que te pase eso, es decir, no estoy diciendo porque no le pasó, eso no le pasó a Petraki, por ejemplo, que un hombre conservador que tenía otra cosa, no le pasó a Zaffaroni, no le pasó a Carmen Argibay, menciono José. Claro, no necesariamente te tiene que pasar. No es que te tiene que pasar, pero en un momento determinado te puede pasar. Y otra cosa que pasó en la dinámica política es que el antagonismo con el kirchnerismo se hizo muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y la aparición de Macri también le dio más dinámica a ese antagonismo. Claro. Y se alinearon de una manera casi sin fisura con la coalición conservadora y los intereses que representan. No es la misma justicia que existía cuando los proyectos no eran antagónicos, porque entre Menem, De la Rúa y todo. Ahí no había grieta. Ahí no había grieta. Claro. Y la justicia respondía como el gran espacio donde dirimir los conflictos. Ahora, cuando aparece el kirchnerismo, se conforma de otra manera y se transforma en otra cosa. Un poco la narración de Mario nos da una idea de la transformación que sufrió todo el dispositivo cuando aparece un proyecto popular democrático en escena. Y un poder mucho más concentrado porque ahora son 5, 4 que cuando eran 9. Y el proyecto de reducción de la Corte es de Cristina, además, ¿no es cierto? Cristina. Digo, si eso también es como que los coloca también en un lugar mucho más selecto y con muchísima más concentración de poder. Son 4 hombres los que tienen la última palabra de todo en la República Argentina. Eso recordémoslo, bueno, de casi 4 todo. hombres. No. De todo. No empecemos con de todo. Vamos a ir un corte. Acá eso no funciona, por ejemplo. No sabemos. Por ahora. Doy fe que no. Doy fe que no. Porque sigo acá sentada. Vamos a ir un corte y ya venimos. Y de más de 50. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander.
Si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Discos esenciales de Spinetta. Un ciclo del Centro Cultural Kirchner. Canciones de Tester de Violencia. Por Javier Malosetti, Coti Sorokin, Gonzalo Aloras, Lula Bertoldi. Conciertos en La Ballena. Tester de Violencia. De Spinetta. Domingo, 22:30. Televisión Pública. Cuesta creerlo, pero aún hoy utilizamos expresiones como retrasado o infradotado como insultos. Lo canta la platea y la popular también. Un deportista le cuesta mucho llegar a donde está y no tiene por qué aguantar insultos de alguien que está afuera. Las personas nos siguen poniendo etiquetas y se olvidan que somos personas con discapacidad. Con Iván Noble. El sueño de la pasión y del aguante muchísimas veces engendra monstruos. Un minuto de silencio. Discriminación por discapacidad o aspecto físico. Domingo, 0:30. Televisión Pública. Soy Rodrigo de Paul. Muy pronto nos vemos en la TV Pública. Vamos a celebrar y también a hacernos muchas preguntas sobre la democracia que supimos conseguir, porque queremos saber más sobre estos 40 años de democracia ininterrumpida. Sus aciertos, sus temas pendientes, los hechos que la marcaron en lo económico, en lo social, en lo político. Un programa para coleccionar que vamos a compartir también a través de las redes sociales de la televisión pública. 40 años de democracia. Estreno miércoles a las 22:30. Televisión Pública. Claro que sí, que siempre estoy high, que vivo en un fly, men, claro que sí. Últimos minutos, Sí. no tanto, ¿qué hora es? No, Son nos 22. quedan 20. No, estamos bien. Falta en estamos Ding Dong bien. todavía. Estoy muy atento a las dos últimas cosas que venían en la promo. Primero, frente a Nigeria, el miércoles, ¿no? Miércoles a las 6 de la tarde, octavos de final. Me parece que es miércoles, estoy casi seguro, Sí, miércoles. Fabi. Miércoles, dice Y Mario. el estreno de 40 años de democracia con Marcelo Figueras, como veíamos recién, que además va a venir pegadito a Desiguales. Sí, el Así miércoles, que, el miércoles. por lo que me cuentan, una producción extraordinaria en un año muy, muy importante también. Irina se queda, ¿eh? Sí, claro. Le pedimos que se quede, que nos haga compañía. Aparte lo tengo mañana, Además- mañana nos vamos de vuelta. ¿Pero qué tiene que Dormimos hacer? juntas con Irina dentro del trabajo. Escribir, ir a la tele, cantar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Escribir libros? Criar dos hijas Por en el medio. favor, Bueno, nada, nada. olvídate. Detalles. Correr también. Otro que corre, Gaby, pero en busca de un anuncio. Más que corre, vuela. En este momento vuela, es Sergio Sí, Massa. ¿Ya está exactamente. volando? ¿Ya está En este volando? momento está volando. Ya sí. salió. Rumbo a China. Ustedes mencionaban cuando recién iniciábamos el programa el tema de la comitiva, que también me parece que es un tema para analizar porque se lleva un grupo muy interesante. ¿Por qué? Digo, yo creo que la rosca ya empezó antes. Porque lleva algunos dirigentes cercanos a Alberto Fernández, bueno, lleva a Máximo Kirchner, que por lo general no integra las comitivas. No. Entonces, creo que es el dirigente político más llamativo en esa comitiva. Olmos también viaja, ¿no? Claro, a eso me refería cuando era algo más Sí. cercano a Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos. Pero en cuanto a los acuerdos, tiene una agenda bastante amplia. A lo mejor tenemos 2 o 3 hitos, no sé si quieren Sí, que tenemos veamos las las placas, placas, vamos vamos compartiéndolas. conversando un poquito. Esto es jueves. Esto del jueves en Shanghái, porque primero tiene un par de días en Shanghái. Me parece que uno de los temas más importantes es la reunión con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS. Y esta es como la segunda parte de cuando Massa, de la visita que hicieron Massa y Alberto Fernández a Lula da Silva, Claro. aquella en la que Lula le dijo se va más tranquilo, pero sin nada de dinero. Sí. Sí. Bueno, en ese momento empezó a negociarse la posibilidad de que quien diera las garantías para que Argentina, los industriales argentinos pudieran importar desde Brasil, no utilizando dólares, sino utilizando reales.
era muy complicado el mecanismo por el cual lo pudiera garantizar o financiar directamente el Banco de Desarrollo brasileño. Entonces, Lula lo contó, dijo, Sí. esperamos a las 7 de la mañana para poder hablar con Dilma, porque la negociación es que el BRICS no puede darle un crédito directo a Argentina porque Argentina no forma parte de ese banco, Sí. pero podría ser garantizar el financiamiento para esas importaciones y que no se utilicen dólares para el comercio con Brasil. Acá todo está centrado, me parece, en dos ejes. En qué tipo de acuerdos se Todo pueden esto para hacer. ahorrar dólares, digamos, ¿no? Para ¿Qué que no tipo de sean acuerdos se dólares. pueden hacer para no usarlo ahora? Sí. Los dólares, porque no te los vas a ahorrar. En un momento Claro. los vas a gastar. Sí. Pero por lo menos no usarlos ahora, y son la vía de financiamiento por reales a través de la garantía del BRICS, y la otra es la ampliación de este intercambio de monedas, el swap con China, Ujú. que ahora tiene previsto una utilización de 5.000 millones de dólares y se podría ampliar hasta 8.000 millones de dólares Sí. para poder comerciar en yuanes. Bien. Utilizar eso. Y lo otro es la vía de el financiamiento. A ver, el plaquita del viernes viernes. creo que hay... O sea, el algo jueves más. hay que poner la lupa en lo que pase con Dilma, que Dilma tiene que lograr que cambien una parte de la constitución, digamos, de los BRICS también, ¿no? Digo, porque por eso no se puede hacer todavía esto de darle los dólares a los Porque es que empresarios de Brasil. Argentina no es parte del Claro, BRICS, del por más banco, que lo por estén eso. impulsando Claro. todavía del grupo político-económico. Y el viernes en Beijing, cambia de ciudad, reunión con el viceministro de la aduana china, Sí. una firma del plan de cooperación ¿No de la dijiste franja. el nombre, Lu? No, Ah, Wang ok. Ling-hun. Bien Bien pronunciado, bárbaro. Y una reunión con el gobernador también del Banco Popular de China. Son una firma y 2 reuniones, Gaby. Sí, acá es donde se va a empezar también a negociar el tema de la ampliación del swap, del intercambio de monedas con China, que es el otro eje, y después dentro de una lista bastante extensa y exhaustiva de reuniones tienen que ver con la llegada de inversiones chinas, y acá hay un poquito más de geopolítica, el tema de quién financia inversiones en infraestructura, sobre todo. Hay una inversión importante para una de las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, que está todavía medio ahí parada, avanza y se detiene, y el gran proyecto de la Ruta de la Seda y la Franja de Gaza, que es la apuesta que hace hacia el mundo occidental China para hacer un desembolso de inversiones en infraestructura y de paso fortalecer el comercio bilateral con todos los países que formen parte, Claro. que Argentina ya es parte desde el año pasado de ese gran acuerdo, pero hay que empezar a poner la lupa sobre qué tipo de obras se realizan. Hubo una foto el día, ¿cuándo fue? ¿Sábado? La No sé qué de- foto, La Lucila. foto de Axel Kicillof en la casa de Sí, claro. Sergio Massa con Marina Galmarini, una selfie sacada Ayer. por el ministro de Economía Sí. ayer. Ahí está la foto, que dicen, bueno, apuntando lo que le importa a la provincia de Buenos Aires para el viaje a China, ¿no? Me parece que esto también es si hablábamos mucho de las fotos y las imágenes, Guado, Massa, esta foto también es un mensaje político. Lo sumo, por supuesto, a todos Mira, para que a opinen. Máximo lo lleva en el viaje, con Axel se reunió el día anterior y ese mismo día se había reunido con Guado. Claro. Es un poco la foto del palco de Cristina, ¿no? Digamos, en ese terceto me parece que se toman las decisiones nucleares, más allá de que también hay que extender todo este tipo de acuerdos al resto de los gobernadores y dirigentes de todo el país. A ver, para resumir, lo que Massa necesita encontrar es dólares lo más rápido posible que le garanticen llegar a eso que hasta el propio Agustín Rossi no nos decía, el año que viene no va a ser un año de ajuste, No. porque efectivamente va a haber dólares, va a haber otra, no sé, una situación por lo menos más cómoda respecto Sin sequía. de dólares. Mira, y Tiene que también- ganar ese tiempo, garantizar eso. También tenés otro tema, digo, no hay muchos dirigentes que puedan estar ni siquiera ya coqueteando, digo, Sí. sino negociando directamente inversiones chinas o, digamos, apoyo financiero a 15 días de que estás negociando o cerrás la negociación con el Fondo Monetario Internacional Claro. para que te anticipen desembolsos o te los descalcen, digamos, porque ahora el desembolso se produce cuando están los vencimientos, que te los anticipen un poco para que vos tengas margen para operar. tengo una Está pregunta como, viste, ahí. de los dos Sí. hemisferios. ¿Cómo haces para, dentro de tu programa, tener una consigna muy dura, como corresponde, por otra parte, respecto de la injerencia del fondo, si al mismo tiempo, por esto que dice Gabriela, tu campaña depende del fondo? A mí no me parece tan complejo porque, sobre todo ahora que
se afinó un poquito el discurso. Quizás fue confuso. ¿Cómo haces para pegarle al fondo y juntar votos con ese discurso y al mismo tiempo tener que negociar? Y lo que pasa es que vos lo que le estás pegando es, me parece que los discursos se estuvieron alineando, pero acá me parece que Mario Artemio van a poder dar un poquito más de precisión o una visión un poco más precisa. Se estuvo centrando algo que tenían que haber hecho mucho antes en el tema de por qué fue dado ese préstamo. Cristina lo dijo en el acto del otro día respecto de que es un préstamo político y hay que negociarlo políticamente. Hay un pequeño margen de que el Fondo Monetario no puede darse tampoco el lujo de que Argentina defaultee la deuda. 60% de la deuda. El fondo no puede fingir tanta demencia, digamos. Viste que ahora está de moda el sticker ese. Lo hemos visto fingir bastante. Desplazados responsables. Igual la fingió. Tienen el 60% del paquete de deuda puesto en Argentina. Hay capacidad de negociación. En el momento en que hicieron ese informe ex post respecto de cómo se había negociado y otorgado la deuda, hubo un reconocimiento de que se habían pasado el límite del préstamo que le correspondía a Argentina. Pero igual págame todo. Funcionarios que plantearon que tenía que ver con la cercanía de Macri con Trump y sin embargo eso... Digamos, en esa negociación, en ese momento estaba creo que Martín Guzmán negociando la quita de sobrecargos, o sea, reducir una sobretasa que se paga por haber pedido un préstamo, haber tenido un préstamo superior a lo que te correspondía. Y no pasó nada. Digo, ni siquiera eliminaron eso, ni hubo ningún gesto tampoco político para favorecer a Argentina. Me parece que también esto de un discurso duro de Cristina, una posición negociadora de Massa, y creo que si hay un bloque un poquito más unificado del Frente de Todos respecto de cambiar condiciones, porque de hecho Massa ya viene negociando. Digo, en la revisión anterior ya hay una meta que le perdonaron. En esta le van a tener que perdonar 2 y en la próxima le van a tener que perdonar todas. Así que me parece que está más o menos conversado que más o menos señales de dureza, de todos modos se sigue avanzando. ¿Cómo la ves, Mario? Me da la sensación de que, por un lado, digo, Cristina en el discurso del otro día precisó algunas cuestiones que no siempre aparecen en los discursos, inclusive muchas figuras del kirchnerismo. Si Cristina dijo, nosotros pagamos, garpamos. O sea que hay una hipótesis que no es desdeñar la deuda, ni dejar de negociar, ni el default, sino buscar un modo de acuerdo. Cuando Cristina dice, hagámoslo con el superávit fiscal, sabe que eso no se lo van a aceptar, digamos, pues sería una condición que los organismos internacionales no pueden establecer porque pasarían a depender de la política. Con el de exportaciones. Las exportaciones, claro, porque eso pasaría a depender de las políticas domésticas, los estados deudores, que no puede ser. ¿Qué plantea? Tironeo. Es decir, también, hablemos también de esto, también... En esto también, yo uso una palabra que es incómoda a propósito, un poquito, que es regateo. ¿Viste? La palabra regateo tiene mala prensa, en realidad en todos los lugares se regatea. Bueno, se dice, se tira y afloja, toma y daca. Entonces vos pedís más de lo que de lo que querés para que el otro empiece a aflojar y demás. Así se hace una negociación. ¿Qué me parece a mí en términos públicos? A mí me parece que el Frente de Todos puede tener un discurso más crítico del Fondo Monetario y tener algún éxito si se advierte que hay un determinado... La retórica no entra en los bolsillos de las personas del común. O sea, en definitiva, como la Argentina va a seguir negociando con el Fondo, como Massa va a ir y va a saludar a muchísimas personas del Fondo como saluda Massa, como si se conocieran hace mucho, tuvieran mucha vinculación, como si él estuviera muy ligado y demás... Yo no creo que haya una impresión de que la Argentina rompió con el fondo a la mirada de la gente. Ahora, si aparece que algunos condicionantes no están, y más allá de que hay condicionantes, que hay cambios en la política efectiva de la Argentina, y que estos cambios tienen como principio la vida de la gente del común, por decirlo en términos muy sencillos, y no tanto el pago de la deuda, es posible que la gente acepte eso. Pero yo no creo que la sociedad... que sectores importantes de la sociedad civil se muevan al calor de decir voy a romper con el fondo o voy a negociar con firmeza. Desde ya. El punto es cómo te va en eso, o sea, cuál es la repercusión actual. O sea, yo creo que la actuación de Massa se mide ahí y se mide también con los índices de inflación y lo que siempre señala Artemio, los índices de retribución, los salariales y las respuestas económicas en los meses que faltan para las elecciones, que no son tantos, pero que no son pocos. Antes de ir al corte, vamos a despedir a Irina, pero te quiero preguntar, ¿hay que estar atentos a alguna resolución respecto a San Juan, a Formosa esta semana?
Y puede ser que salga algo esta semana. Es posible, es posible. De Formosa tienen pendiente todo, resolver todo. Ahí hay un dato interesante que es que la Procuración, que viene diciendo que nada de esto es competencia de la Corte, en el último dictamen, son sutilezas que por ahí los que seguimos el tema las vemos, ¿no? En el último dictamen dijo, bueno, pero obviamente la Corte puede hacer lo que quiera. Lo aclaró por las dudas. Pero ahí hay un dato que si la Corte no hace nada, también es un dato porque se siguen acortando los tiempos de la elección, digamos, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Que arrincona. Ahora, ¿a qué apela Casal en ese caso? A un concepto que instaló la Corte en las medidas cautelares, que esto es muy llamativo, ¿no? La Corte frena 2 elecciones con medidas cautelares diciendo, bueno, hay que ver lo que dice las constituciones locales, pero acá lo que importa es lo que dice también la Constitución Nacional, ¿no? Y el sistema republicano de gobierno. Ahora, ¿qué interpreta la Corte? Que la alternancia en el poder y que no se tienen que perpetuar en los cargos. Bueno, no está dicho así en la Constitución. Claro. Hay todo un debate alrededor de eso, pero la Corte entra por ahí. Entonces Casal dice, no, en virtud de que la Corte habló del sistema republicano de gobierno, bueno, que haga lo que quiera. Claro, ¿no? Si quiere... Hace lo que quiera, papi. Sí. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, como el sticker de Moria. Gracias, Irina. Gracias. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Hay promesa de buen fútbol. Sí, la verdad que me emociona. Con lo mejor de cada fecha. Tengo un gran plantel en el cual tengo que hacer un gran enfoque en lo que tengo y no en lo que está por ahí fuera de la institución. Con más info que no falla. San Lorenzo ganó y se acercó. Quedaba solamente a 2 puntos esta victoria. A River lo despega un poquito. Los domingos seguimos en racha. ¿Se le puede pelear a River igual? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros peleamos siempre. Zona Mixta, domingo, 23:30, en vivo, televisión pública. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya, tu mundo al instante. Hasta que el pueblo abrió los ojos. Cuando se habla de un socialismo nacional, es muy preciso porque habla de eso. Es la comunidad organizada, precisamente aquella donde el hombre puede realizarse. Estas 2 películas se hicieron como parte de lo que se conoce como cine militante. A todos los argentinos, que aún sin ser peronistas, están luchando por la misma causa que luchamos nosotros. Fin de semana de Juan Domingo Perón. Pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Filmoteca, domingo, en trasnoche, televisión pública. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Discos esenciales de Spinetta. Un ciclo del Centro Cultural Kirchner. Canciones de Tester de Violencia. Por Javier Malosetti, Coti Sorokin, Gonzalo Aloras, Lula Bertoldi. Conciertos en La Ballena. Tester de Violencia de Spinetta. Domingo, 22:30. Televisión pública. Históricamente las máquinas vinieron a reemplazar trabajo humano. Los algoritmos de inteligencia artificial hace rato que están dando vueltas por todos lados. Por ahí no les dábamos ese nombre. Son modelos que imitan el lenguaje, ¿no? Casi todo lo que hacemos lo hacemos a través del lenguaje. Son modelos que imitan una habilidad humana que no es una habilidad, sino que es la base de muchísimas habilidades. Los algoritmos tienen que ser algoritmos abiertos porque nos van a reemplazar, ya nos reemplazan poco a poco en la toma de decisiones. Hay un escenario sombrío, pero no necesariamente tiene que ser así. Somos brujas, grandes brujas. Tenemos la sabiduría ancestral. Somos capaces de parir. Son las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quedar.
me decís bruja, gracias. Protagonicé, participé y me siento muy orgullosa de haber estado en el Cordobazo. Las Brujas del Cordobazo. Documental estreno. Lunes 0:30. Televisión Pública. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Bien, seguimos en Miércoles, Desiguales. confirmar que es miércoles el partido de Argentina. Vos dijiste, pero se armó No una había discusión. ninguna duda. Pero en un momento ¿Eh? dijimos martes, miércoles. Frente a, se preguntó, se frente a preguntó. Nigeria. Muy bien. Estamos apreciando el documental Bruja del Cordobazo también. Qué buena programación. Lunes 0:30. Muy buen material en la televisión pública. Muy de bueno. Bueno, el otro día este año. Indisciplinado, Sí. muy Sí. interesante. Sí. Y yo no había visto esas imágenes. Es que eran inéditas, de verdad. Inéditas, Sí. realmente muy bueno. No tenemos que ir, no queda nada, me parece, ¿no? Son y 29, nos vamos. Muy poquito. Ya está, listo. Mañana, Sí, lunes, decilo vos. 9 de la noche, nos volvemos Sí. a encontrar. Gracias, Gaby. ¿Después de Gracias, qué? Artemiro. Gracias, Mario. Después de Huracán. Muy bien. Y Unión de Santa Fe. Sí. No. Bueno, pero Huracán, el comentario después Unión de era Santa como innecesario, ¿no? No, El no, que no. dijeron por acá, no lo Vos vas a repitas. decir solo juego. No lo repitas. No lo voy a decir. Juega Huracán a las 7 de la tarde. Cuando Con termine Unión de Huracán, Santa Fe. Desiguales. Un Chau. abrazo grande.